vamos a terminar. Ya fue mucho y es muy buena noticia, la verdad. Estoy lo que le sigue de contento. Estoy muy contento porque es todo un desafío y aquí nos va a tocar a todos constatar, porque estoy optimista, de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diésel, y vamos a ser autosuficientes y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles. Es una muy buena noticia. Miren, siempre venían a comprarnos. ¿A qué venían? Muchos. Pensaban que México era tierra de conquista. Lo mencionó el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, lo escribió en su diario. Hay una carta que se le atribuye a Adolfo López Mateos. Unos dicen que es apócrifa, pero sea real o no, es una joya esa carta. Y hay un párrafo que viene muy bien al tema en cuestión. A ver si no tienes la carta. Fíjense lo que decía Adolfo López Mateos, 1960, cuando nacionaliza la industria eléctrica. A él se le atribuye esa carta. Hay quienes dicen que no la escribió, pero esta carta. Pero hay para no leerla toda, hay dos párrafos que sí valen la pena. Creo que al final, aquí está. Ahí. Solo un traidor. No, sí, no es esta. No son estos. Es más abajo. Aquí está. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Yo diría, México es nuestro, aunque no les guste a los conservadores. México es nuestro. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Es un hecho histórico y como llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, y se requieren de las autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, estamos seguros que no vamos a tener ningún problema para consumar esta compra en beneficio de nuestro país. Desde el principio fuimos muy claros de que teníamos que priorizar, teníamos que definir qué podíamos hacer en nuestro periodo, con la idea de que el que mucho abarca poco aprieta y de que era mejor poco pero bien, poco pero mejor. Entonces hay muchos problemas nacionales, graves y grandes problemas nacionales. Entonces empezamos por definir que el principal problema era la corrupción. Esto es interesante porque pues hay un problema educativo, hay un problema de salud, hay problemas en el campo, hay problemas de desempleo, hay problemas de bajos salarios, muchísimos problemas, pobreza, desde luego, violencia. Entonces, a ver, ¿cuál es la causa principal de la desigualdad económica y social en México? Y llegamos a la conclusión, y eso lo comparto, que el principal problema, lo que impide a México salir adelante, lo que echa por la borda todo, es la corrupción. Entonces, por eso dijimos la corrupción, Andrés Manuel. Así como una vez Clinton dijo la economía, tonto, ahora es la corrupción. Y si me dicen que lo diga en pocas palabras, ¿cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno, todos los tomos, el tratado, el plan del gobierno, pero que lo diga en muy pocas palabras, aún sin hablar de corrido, porque yo hablo despacio, y que lo diga en el tiempo que tardo parado en un solo pie. ¿Cuál es el plan del gobierno? Acabar con la corrupción. Bueno, esa fórmula ha resultado exitosa, porque desde luego que sabíamos que imperaba la corrupción, como todos los mexicanos, pero lo que encontramos cuando llegamos al gobierno no lo imaginábamos. Es una corrupción sin precedente. Entonces, al momento que enfrentamos esa corrupción, pues tenemos
reservas. Dice, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar la refinería? Pues tenemos reserva, no necesitamos crédito, no es deuda, porque se iba mucho dinero por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Acerca de tu pregunta, es lo mismo. A ver, dicen los asiáticos, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Pemex, ¿sí?, es mucho lo que atiende: exploración, perforación de pozos, ductos, distribución de hidrocarburos, refinación, petroquímica. Es una gran empresa. A partir de la expropiación petrolera se consolidó Pemex hasta que llegaron los neoliberales a destruir todo. Pemex tenía, antes del periodo neoliberal, una industria petroquímica ejemplar, de las mejores del mundo, así como teníamos el Instituto Mexicano del Petróleo como un ejemplo de desarrollo tecnológico. Teníamos toda la industria petroquímica. Llegaron los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todo. Da tristeza ir a Cangrejera, ir a las plantas petroquímicas, que quedaron en el más completo abandono. Entonces, teníamos que optar, decir, a ver, ¿nos metemos a rescatar la petroquímica? No vamos. Vamos a dejar las bases, pero no vamos a poder, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Si la refinería se salvó de milagros, y les comentaba yo que ya habían empezado a vender las plantas. Esta refinería que compramos, a ver, ¿por qué no pones la gráfica de su capacidad operativa? 80% en promedio. Las refinerías nuestras, las 6, nos la dejaron en una capacidad de producción de ¿cuánto, Rocío? De su capacidad operativa. 32%. Yo no sé cómo es que hay gente que quiere que regrese ese desastre, esa corrupción, solo que fuésemos masoquistas. Bueno, pero esto se repite en todas las refinerías de Estados Unidos. De su capacidad productiva tienen el 80%. Nosotros recibimos las refinerías en el 35%. Ahí vamos, poco a poco, invirtiendo, cambiando las plantas, modernizándolas para levantar su capacidad productiva. Queremos llegar a procesar en el 2023 1.200.000 barriles diarios. Ahorita estamos procesando 900, pero vamos a llegar a 1.200.000. Bueno, no podemos más que extraer el petróleo sin agotar yacimientos. O sea, es explorar y producir crudo. Eso está garantizado. Es extraer petróleo, procesarlo para ser autosuficientes en gasolina, en diésel, en otros petrolíferos, no en todos los productos petroquímicos. No podríamos. Por ejemplo, lo del etano que se está planteando, no podríamos. Eso va a corresponder a los que van a seguir en el gobierno, a continuar en el gobierno, a los que van a llegar a gobernar México. Tienen que seguir con esta política, pero nosotros ya no vamos a alcanzar, ni tenemos el tiempo ni tenemos los recursos. Entonces es extraer petróleo, refinarlo y venderlo a precios justos en el mercado interno. Ese es nuestro plan, básicamente. Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. ¿Habrá una investigación sobre PMI Holding que estaba su domicilio fiscal era en los Países Bajos y ellos los que manejaban la relación con Deer Park, pero esta empresa, pues aparte de que estaba en los Países Bajos, que es casi considerado como un paraíso fiscal, no reportaban a Hacienda lo que hacía esta empresa que manejaba lo de Deer Park, las utilidades que tenía, que sí las tenía la refinería, y pues no sé si el SAT pudiera investigar eso, porque como nos dijo la vez pasada que vino el director de Pemex, nos dijo ya no funciona así.
ahora ya está domiciliado en México, pasa por la tesorería de Pemex, todos estos actos de negociación que se hicieron. Entonces yo creo que sí tenía utilidades la refinería, pero no se la repartían a México. Y esto de PMI, hay sospechas de que se invertía en paraísos fiscales, en Andorra. Entonces yo preguntaría, ¿habrá una investigación de PMI, cómo funcionaba antes? Esa sería mi segunda pregunta. Pues hace como año y medio dio la instrucción de que se renovara todo el personal directivo de Pemex Internacional, que llevaba muchísimos años ahí, desde los tiempos de Salinas. Y hubo una renovación, sí. Y yo creo que Octavio podría explicarles cómo está ahora. Sí, en efecto, el presidente de la República nos instruyó desde hace año y medio, quizá un poquito más, una reestructuración a fondo en PMI Comercio Internacional, y así se hizo. Prácticamente hubo una renovación de todos los cuadros y efectivamente, como usted señalaba, ahora las cosas son totalmente distintas. Todo está centralizado, domiciliado en México, todo se reporta a la tesorería, las filiales de PMI entregan sus dividendos a Pemex puntualmente. Hay un cambio total y absolutamente en relación a lo anterior. Y con relación a lo que señalaba de las denuncias o demandas, pues las operaciones que se hicieron a la luz de administraciones pasadas con PMI, están las denuncias en curso, presidente, tal como usted también nos instruyó. Entonces eso va en camino, ¿no? Una tercera pregunta ya nada más para concluir. Ha trascendido que Pemex, para refinanciar su deuda y bajar el costo financiero de la deuda de Pemex, iban a hacer unos nuevos petrobonos, que esto varios consejeros de Hacienda e independientes lo han sugerido. ¿Hay plan de hacer los nuevos petrobonos para bajar el costo financiero de la deuda y refinanciar la deuda y que Pemex tenga mejores calificaciones por las calificadoras? Esa sería mi tercera pregunta. Es un cambio también de política. Miren, así como los tecnócratas corruptos decidieron darle el mismo trato a una petrolera extranjera que a Pemex, o a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad, así también se abandonó a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex desde Hacienda. También al interior del gobierno, Hacienda veía a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas ajenas al gobierno, como empresas particulares. Y durante muchos años se dedicaron en Hacienda a ordeñar a Pemex. Hubo un gran operativo de huachicol desde Hacienda. Le quitaban todo, todo. No hay que olvidar de que hubieron años en que el presupuesto nacional se integraba con lo que se obtenía por la venta de petróleo al extranjero. Hasta el 40% del presupuesto nacional provenía del petróleo. 40% del presupuesto nacional. Así durante varios años. Todo se lo quitaban. Eso ya cambió. Ahora, año con año, se le están reduciendo los impuestos a Pemex, porque Arturo Herrera, secretario de Hacienda, tiene esa misma convicción de la presidencia de apoyar a Pemex, y se apoya a Pemex quitándole carga fiscal, y se apoya a la Comisión Federal de Electricidad, porque no son empresas particulares ajenas al gobierno, son empresas del gobierno de la República, son empresas del pueblo de México, siempre lo hemos dicho. Entonces no podemos desatender a estas dos empresas que son estratégicas, fundamentales. Esto es un cambio. Para los tecnócratas no era así, pues les estoy
comentando de cómo crearon un andamiaje administrativo para ningunear a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta en el Poder Judicial crearon juzgados especiales. Es increíble que ahora que presentamos las iniciativas para fortalecer a la Comisión Federal y a Pemex, el Instituto de la Competencia, que lo estamos financiando con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, en vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal, se ocupa de la defensa de las grandes corporaciones privadas. Es increíble. Y que los jueces hagan lo mismo del Poder Judicial. Entonces, en el caso de la deuda, que es tu pregunta, igual nosotros vamos a apoyar a Pemex. ¿Cómo es que la deuda soberana, la deuda que tiene que ver con Hacienda, pague menos tasas de interés que las que paga Pemex? Si nosotros somos el aval, si las empresas públicas son del gobierno de la República, entonces vamos a apoyar siempre a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí la clave está en limpiar de corrupción, terminar de limpiar de corrupción a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es que no puedo hablar de eso, porque si adelanto, es como si hubiese dado a conocer que estábamos en negociación para comprar la refinería, se iba a distorsionar el mercado, no iba a ser posible ningún acuerdo. Lo único que puedo decir es que Pemex va a tener todo el respaldo del gobierno de la República.